Nuestra vida se parece a un tren. Año tras año, ante la ventana pasan rápidos los acontecimientos, las personas, las ciudades. Algunos viajan en un compartimento cómodo, con aire acondicionado, otros en la litera junto al baño, y algunos incluso en el techo del vagón. Y parece que el lugar en este tren es resultado de nuestros esfuerzos, talento y perseverancia. Pero no es del todo así. Todo depende del boleto que te tocó. Y lo que es más, tú no lo elegiste. Esa fue la primera y más importante lotería de tu vida. La lotería es la ciudadanía, y el boleto es tu pasaporte. Incluso una momia de hace 3000 años podría obtener este pequeño documento, mientras que millones de personas vivas hoy no tienen derecho a ninguno de ellos. Hoy exploraremos cómo un solo espía y una guerra mundial cambiaron para siempre las reglas de los viajes. Descubriremos por qué tu pasaporte es un contrato con el Estado que nunca firmaste. Y entenderemos qué es lo que realmente determina su poder. No la democracia ni la seguridad, sino algo mucho más sencillo. La pregunta clave es: ¿por qué en esta lotería global algunos boletos fueron ganadores desde el principio y otros no? Incluso el color de este pasaporte no es casualidad, sino todo un código cultural. El rojo brillante suele ser un legado del pasado comunista, como en Rusia, China o Mongolia. Pero si es un tono de vino tinto, Borgoña, probablemente se trate de un ciudadano de la Unión Europea. El verde es un color importante para el Islam, símbolo de la naturaleza y la vida. Se puede ver en los pasaportes de Marruecos, Pakistán o Arabia Saudita. El azul representa el nuevo mundo, símbolo de un nuevo comienzo. Este color aparece en los pasaportes de antiguas colonias y países jóvenes, desde los Estados Unidos hasta Brasil. A veces, el color cambia, como en el Reino Unido, que después de su divorcio con la Unión Europea, reemplazó su pasaporte Burdeos por uno azul imperial, el antiguo. Por último, está el más raro, el negro, un signo de practicidad, como ocurre en Nueva Zelanda. Un libro simple con un escudo, pero ese libro podría haber sido entregado a alguien que murió hace 3000 años, mientras que hoy, millones de personas vivas no tienen ningún documento. ¿Cómo es esto posible? Esto no es una broma ni un fraude de Internet. En los años 70, realmente fue necesario trasladar la momia de Ramsés II desde Egipto a Francia para su restauración. Pero según las leyes francesas, cualquiera que cruce la frontera, vivo o muerto, debe tener un pasaporte. Y la burocracia no falló. Al faraón, que murió hace 3000 años, le entregaron un pasaporte egipcio nuevo, con fotografía. Ahora, comparen este hecho absurdo con otro. ¿Cuántas personas creen que hoy viven sin pasaporte? ¿1000? ¿10.000? En realidad, son 4,5 millones. Es la población completa de un pequeño país europeo. Personas invisibles, sin ciudadanía. Para ellos incluso se creó un documento especial, el pasaporte de ciudadano del mundo. Una idea bonita, pero en la práctica casi no se acepta en ningún lugar. Resulta que un faraón muerto tiene más derechos para cruzar fronteras que millones de personas vivas. ¿Cómo hemos llegado a un mundo así? Nos parece que los pasaportes, las visas y los controles fronterizos son algo eterno, tan natural como el cambio de las estaciones del año. Pero eso es una ilusión. Hubo un tiempo en que el mundo vivía casi sin fronteras. A finales del siglo XIX, se podía recorrer medio planeta sin mostrar un solo documento. Tomar un tren en París y bajarse en San Petersburgo, solo con comprar el boleto. Cruzar el Atlántico en un barco de vapor y desembarcar en Nueva York sin una sola pregunta. Fue la edad de oro de los viajes, y los personajes de Julio Verne, que daban la vuelta al mundo en 80 días, no parecían fantasiosos. ¿Y qué generó esa libertad? ¿Grandes ideales humanistas? ¿La Declaración de los Derechos Humanos? No. La culpa la tuvo un invento en particular: la máquina de vapor. Los trenes y los barcos de vapor hicieron que el mundo se volviera pequeño.
Millones de personas se lanzaron a otros países en busca de trabajo. Los antiguos sistemas de pasaportes, herencia de la Edad Media, solo entorpecían ese enorme flujo de mano de obra, así que simplemente los eliminaron. La libertad de movimiento fue un efecto secundario de la Revolución Industrial. Este mundo sin fronteras terminó de manera abrupta y sangrienta. En 1914, Europa y América volvieron a exigir pasaportes. La razón era sencilla: la Primera Guerra Mundial. Había que detener dos cosas: la salida de sus propios ciudadanos, quienes podían ser llamados a filas, y la entrada de extranjeros, que podrían ser espías. Pero los primeros pasaportes de esa época eran ridículamente poco confiables. Ni siquiera tenían fotografía, solo una descripción verbal del dueño. Estatura: media. Cabello oscuro. Señales particulares: bigote. Miles de personas cumplían con esa descripción, y eso fue aprovechado de inmediato. En el otoño de 1914, llega a Gran Bretaña un hombre con pasaporte estadounidense llamado Charles Inglis. En realidad, era un oficial naval y espía alemán llamado Hans Lody. Logró obtener el documento de un verdadero estadounidense, con quien tenía cierto parecido. La misión de Lody era informar a Berlín sobre los movimientos de la flota británica, pero sus mensajes cifrados eran demasiado amateurs. Pronto fue descubierto y ejecutado en la Torre de Londres. Se convirtió en uno de los primeros espías fusilados en Gran Bretaña durante el siglo XX. Sin embargo, su corta y fallida carrera tuvo una gran consecuencia. Los burócratas aprendieron la lección: no se puede confiar en las descripciones verbales. Pocas semanas después de la ejecución de Lody, la fotografía pasó a ser obligatoria en los pasaportes británicos. Otros países siguieron su ejemplo de inmediato. La idea, adoptada como medida temporal durante la guerra, perduró. Después de la Primera Guerra Mundial, los pasaportes se quedaron con nosotros para siempre. Pero había en el mundo un rincón donde la historia tomó un rumbo completamente distinto y paradójico. Esa fue la Rusia soviética. Justo después de la revolución, los bolcheviques declararon que los pasaportes eran un vestigio del zarismo, una herramienta de control, y los abolieron por completo. El documento principal para identificar a una persona se convirtió en el libro de trabajo, que aún existe hoy. Este mostraba que no eras un holgazán, sino un miembro útil de la sociedad. ¿Y si eras un noble, comerciante o intelectual? Te daban un libro de trabajo para no trabajadores. Su nombre oficial era Certificado Laboral Temporal para la Burguesía. En la portada de estos documentos, a veces aparecía una frase irónica: quien no trabaja, no come. Cuando Mayakovsky escribió sus famosas líneas «Saco del ancho pantalón una copia de una carga invaluable», se refería al pasaporte soviético para viajar al extranjero. Y lo curioso es que los pasaportes para viajar fuera de la Unión Soviética aparecieron antes que los internos. Los pasaportes internos se restablecieron solo en 1932, como una forma de controlar a la población en las ciudades durante la hambruna y la industrialización. Pero no se entregaban a todos: a los exconvictos, a los llamados kulaks, a los sacerdotes y a los considerados poco confiables no se les otorgaba pasaporte. Esto significaba que debían abandonar la ciudad en un plazo de 10 días. Sin embargo, eso no era lo más importante. La gran mayoría de los campesinos no tenían pasaporte. Decenas de millones de personas vivían sin documentos, lo que les impedía salir legalmente de sus cooperativas agrícolas. En esencia, estaban atados a la tierra como si fueran siervos. La completa implementación del sistema de pasaportes se extendió durante décadas y concluyó hasta 1981. Piensen en esto: el último campesino atado a la tierra en Rusia desapareció 20 años después del vuelo de Gagarin al espacio. Entonces, ¿qué es realmente un pasaporte? ¿Solo un documento para cruzar fronteras? Más bien, es un certificado de matrimonio. Un matrimonio con tu propio país, que conlleva derechos,
pero también, y más importante, responsabilidades. Y divorciarse de ese vínculo puede costar hasta $500 millones. Entonces, el pasaporte es como un certificado de matrimonio con el propio país. Y como en cualquier matrimonio, con él viene un paquete completo de derechos y obligaciones. Usted no firmó ese contrato, le fue otorgado al nacer, pero sus condiciones son completamente reales. Vamos a echar un vistazo a ese acuerdo. ¿Qué dice en la sección de derechos? Lo básico: el derecho a vivir en el territorio del país, trabajar legalmente, elegir a los políticos y ser elegido. Y en la sección de obligaciones, aquí la cosa se pone más interesante. Respetar las leyes, servir en el ejército y, por supuesto, pagar impuestos. Parece un conjunto estándar, pero a veces, en ese contrato, hay cláusulas impresas en letra pequeña. Por ejemplo, en casi todos los países de América Latina, estás obligado a votar en las elecciones. No es un derecho, es un deber. Si no vas a votar, incumples el contrato. Y eso tiene consecuencias. En Australia, simplemente te multan. En Brasil, pueden dejar de darte créditos. Y en Bélgica, por no presentarte sistemáticamente, pueden privarte del derecho a votar por 10 años. Pero todo eso es poca cosa comparado con la principal obligación de cualquier ciudadano: pagar impuestos. La mayoría de los países siguen una regla sencilla. Si vives y trabajas aquí, pagas impuestos aquí. Si te mudas a otro país para trabajar, pagas impuestos allá. Es lógico, justo y claro. Pero hay 2 países que consideran que tu contrato matrimonial con ellos es de por vida y de alcance global. Cobran impuestos a sus ciudadanos por cualquier ingreso, sin importar dónde se encuentren en el mundo. Estos países son la pequeña Eritrea, en África, y los Estados Unidos de América. No importa si vives en Moscú, Tokio o en una isla desierta. Si tienes pasaporte estadounidense, cada año debes rendir cuentas ante el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos. ¿Qué tan serio es esto? Pregúntenle a Al Capone. Al Capone es, probablemente, el gángster más famoso de la historia. Nunca lo pudieron condenar por la venta ilegal de alcohol, ni por extorsión, ni por asesinatos. Simplemente no había pruebas. ¿Por qué cayó entonces? Por impuestos. Los agentes federales demostraron que su estilo de vida lujoso no correspondía en absoluto con sus ingresos oficiales. La condena fue de 11 años de prisión. El Estado, en cierto modo, le dijo: no podemos probar que seas un asesino, pero sí sabemos que no pagaste lo que nos corresponde. Y esa lógica sigue vigente hasta hoy. Si eres una persona con un patrimonio cercano a los $2 millones, también tendrás que pagar impuestos por renunciar a la ciudadanía estadounidense. Se llama impuesto de salida, o exit tax. En esencia, pagas por el derecho a disolver ese matrimonio. A veces, el costo de este tipo de engaño alcanza sumas astronómicas. El empresario Oleg Tinkov, reconocido en Rusia como agente extranjero, al renunciar a la ciudadanía estadounidense, intentó engañar subestimando el valor de sus activos en 3.333 veces. La autoridad fiscal de los Estados Unidos no se lo perdonó. El impuesto de salida, junto con las multas, le costó un récord de $500 millones, $500 millones, solo por renunciar a su pasaporte. Bien, ¿y qué pasa si una persona tiene no 1, sino 2 contratos? 2 pasaportes. ¿Se vuelve doblemente responsable? Eso depende de si tiene doble ciudadanía o una segunda nacionalidad. Suena igual, pero la diferencia es fundamental. Es como tener un teléfono con varias tarjetas SIM. Imaginemos a Carlos. Carlos, además de tener su pasaporte mexicano, también cuenta con uno israelí. Para él, es como tener 2 tarjetas SIM en un mismo teléfono. Cada país lo ve solo como su propio ciudadano y no quiere saber nada del otro. En realidad, a ambos les da igual la existencia del documento extranjero.
Cada uno considera a Carlos exclusivamente como su ciudadano. Esto se conoce como doble ciudadanía. Carlos nació, estudió y cumplió con el servicio militar en México. Pero luego se mudó a Israel, donde se sorprendió al descubrir que, para ese país, él seguía siendo un reservista obligatorio, porque, desde la perspectiva de Israel, su servicio en el ejército mexicano es un asunto de otro proveedor de servicios. Ahora, imaginemos a León. León tiene, además del pasaporte ruso, un pasaporte de Tayikistán. Es el único país con el que Rusia tiene un acuerdo especial de roaming. Los países acordaron compartir los derechos y las obligaciones de León. Esto ya es una doble ciudadanía. León fue a la escuela en Tayikistán, terminó la universidad y sirvió en el ejército allí mismo. Después se mudó a Rusia, y aquí ya no necesita servir en el ejército. Rusia reconoce el registro de servicio de su socio y lo valida. Esa es toda la diferencia. Si los países se reconocen mutuamente o simplemente se ignoran. Así que aclaramos las obligaciones. Pero, ¿por qué algunos contratos te permiten el acceso casi a todo el mundo, mientras que otros te mantienen encerrado? ¿Será cuestión de democracia y derechos humanos? La respuesta probablemente los decepcionará. Medir la fuerza de un pasaporte es más sencillo de lo que parece. Hay un solo criterio: ¿a dónde puedes viajar sin necesidad de visa? Cuantos más países te permitan entrar solo con mostrar la portada, más alto estará tu pasaporte en el ranking mundial. Y al observar esta clasificación, el panorama resulta familiar. En los primeros lugares, casi siempre aparecen los mismos: Japón, Singapur, países de Europa y Norteamérica. En el fondo, se encuentran las naciones de Medio Oriente y África. Comencemos la investigación. ¿Qué une a los líderes? La primera hipótesis, la más evidente, es la seguridad. Tiene sentido. Cuanto menos explosiones, conflictos étnicos y delincuencia haya en un país, más confianza genera. Nadie quiere que un refugiado entre al país disfrazado de turista. Y esta hipótesis funciona en parte. Existe una relación directa entre la estabilidad y la fortaleza del pasaporte. Pero aquí surge una paradoja. Las lanchas inflables con migrantes en el mar Mediterráneo solo navegan en una dirección, hacia Europa. Los ciudadanos de países seguros pueden ir a donde quieran, pero no lo hacen. En cambio, los de naciones inestables desean salir desesperadamente, pero no pueden. Entonces, no se trata solo de seguridad. Quizás sea por la democracia. En los países desarrollados se respetan los derechos humanos, se realizan elecciones limpias y hay libertad de expresión. Probablemente, otros estados vean en esto una garantía de confiabilidad y por eso eliminan los requisitos de visa. Suena bien, pero no existe una relación clara. En el Índice Mundial de Democracia, Singapur ocupa el puesto 70 y los Emiratos Árabes Unidos el 125. Sin embargo, sus pasaportes están entre los 20 más poderosos del mundo, superando a los de muchas democracias europeas. La democracia no es la clave. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto? Lo que une a todos los países líderes es algo distinto, y es el factor más importante para la libertad de visados: la riqueza. Todo es sorprendentemente sencillo. El poder de un pasaporte depende directamente del Producto Interno Bruto por habitante del país. Cuanto más ricos son tus compatriotas, menos probable es que, al llegar como turista, te quedes como trabajador ilegal. No representas una amenaza para el mercado laboral local. Eres un cliente bienvenido, que trae dinero y lo gasta en hoteles, restaurantes y tiendas. El dinero es la llave universal que abre las fronteras. Y aunque en los últimos 15 años, casi todos los países duplicaron la lista de destinos sin visado, la brecha entre ricos y pobres sigue intacta. Pero esta riqueza tiene un lado oculto, invisible.
Tomemos por ejemplo a los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, países con algunos de los pasaportes más fuertes de la región. ¿Cuánto creen que es el porcentaje de habitantes que son ciudadanos? ¿80? ¿99? En realidad, solo es 12%. Apenas 12%. El resto, 88%, son extranjeros. Pavel Durov, fundador de Telegram, que obtuvo la ciudadanía de los Emiratos, es uno de ellos. Pero la mayoría no son millonarios de la tecnología. Son cientos de miles de indios, pakistaníes y kenianos que construyen rascacielos, trabajan en cocinas y limpian las calles. Ellos son el motor de la economía, pero casi no tienen derechos. La residencia de la mayoría está vinculada a un empleador específico, que a menudo retiene el pasaporte, como si fuera una custodia. Esto convierte al trabajador en propiedad de la empresa. Jornadas laborales de 14 horas, bajo un calor de 50 grados. ¿Quieres renunciar o cambiar de empleo? No podrás. Tu pasaporte está bajo llave en la oficina del jefe. Estás atrapado en un sistema que generó esa riqueza, pero que no te considera una persona. El brillo de Dubái y Doha está pagado con el trabajo de quienes tienen pasaportes que casi no valen nada. Así que nacemos con un pasaporte que heredamos de nuestros padres. ¿O no? Resulta que existen dos principios completamente distintos que dividen al mundo en dos, y todo depende de en qué lado de esta línea naciste. Entonces, ¿cuáles son esos dos principios que dividen al mundo en dos? Imaginen que la ciudadanía es una herencia. En la mayoría de los países del mundo, incluido Rusia, se aplica el principio del derecho de sangre. En latín, se llama jus sanguinis. El niño hereda el pasaporte de sus padres, como una reliquia familiar. No importa dónde haya nacido, si fue en un avión sobre el Océano Pacífico o en una expedición en la Antártida. Si sus padres son ciudadanos, entonces él también lo es. Esta lógica ha funcionado durante miles de años. Pero luego los europeos descubrieron el Nuevo Mundo y fundaron colonias, colonos, condenados a trabajos forzados, aventureros. Todos se mezclaron allí. Rastrear quién era descendiente de quién se volvió casi imposible. Entonces, apareció otro principio, el derecho de suelo, o jus soli. En términos sencillos, donde naciste, eres útil. Cualquier persona que nazca en el territorio de los Estados Unidos, Canadá o Argentina, automáticamente se convierte en ciudadano, aunque sus padres sean turistas. Por eso, el turismo de maternidad es tan popular en estos países. Futuras madres viajan a través de medio mundo para que su hijo obtenga el anhelado pasaporte. A esos niños, a veces se les llama ancla, porque funcionan como un ancla que se lanza a la costa de un nuevo país, para que luego toda la familia pueda establecerse allí. Pero hay un país cuya ciudadanía no se puede heredar por sangre ni obtener por derecho de nacimiento, simplemente porque en ese lugar no hay maternidades y la tasa de natalidad es nula. Ese país es el Vaticano. Convertirse en ciudadano de este diminuto estado por nacimiento es imposible. La única forma de obtener su pasaporte es entrar al servicio de la Santa Sede, ser cardenal, diplomático, guardia suizo o incluso el propio Papa. La ciudadanía aquí no es un derecho, sino un uniforme de trabajo que entregas cuando te retiras. Muy bien. ¿Y qué hacer si no naciste en el país correcto y no planeas convertirte en papa? Para la mayoría de las personas en el mundo, solo hay un camino: la naturalización. Esto significa que vas ante el Estado y dices, «Quiero ser uno de ustedes». Y la respuesta es una lista completa de desafíos y obstáculos. Vivir en el país durante un tiempo determinado, aprender el idioma, aprobar un examen de historia, demostrar que tienes empleo y que no tienes problemas legales. Los plazos para completar este proceso varían según el lugar. En Rusia, Reino Unido o Estados Unidos, debes residir 5 años. En países fundados por migrantes, como Argentina o Perú,
solo 2 años. Pero en los Emiratos Árabes Unidos, si no eres árabe, tendrás que vivir 30 años. ¡30 años! Y eso no es todo. Tendrás que dominar el árabe a la perfección y renunciar a todos los demás pasaportes. Toda una vida a cambio de un solo documento. Pero hay otro camino. Rápido. Para quienes tienen dinero. Se llama ciudadanía por inversión, o como se le conoce popularmente, pasaporte dorado. Sí, es posible comprar la ciudadanía, y es completamente legal. Para algunos países, la venta de pasaportes es la base de su economía. Por ejemplo, para la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves, este programa representa una cuarta parte de todo su Producto Interno Bruto. Los precios en este mercado son como en una concesionaria de autos. Hay opciones económicas. El pasaporte de Vanuatu se puede obtener por apenas $130,000. Y también existen opciones de lujo. Por ejemplo, Austria. En lugar de esperar 10 años bajo el procedimiento estándar de naturalización, basta con 10 millones de euros, un solo pago, y ya eres ciudadano de la Unión Europea. Así, la vida de 30 años de una persona en los Emiratos Árabes Unidos cuesta muchas veces menos que un solo día de otra persona en un banco austriaco. Pero, ¿qué sucede si no tienes millones de euros y no quieres esperar décadas? Puedes intentar ganar otra lotería, la genética. Me refiero a la repatriación, es decir, literalmente, regresar a la tierra de tus antepasados. El ejemplo más conocido es Israel y su ley del retorno. Cualquier persona que pueda demostrar sus raíces judías tiene derecho a obtener la ciudadanía israelí. Para ello, los documentos deben demostrar que eres judío, al menos en la tercera generación. Es decir, si al menos uno de tus abuelos es judío, las puertas están abiertas. Pero, ¿por qué justo la tercera generación? ¿De dónde viene tanta precisión? La respuesta es la sombra de una de las tragedias más terribles del siglo XX. Fue una medida tomada, en parte, como respuesta a los nazis. Las leyes raciales de Nuremberg del Tercer Reich definían como judíos y perseguían a las personas hasta la tercera generación. Y al fundar su Estado, Israel respondió de manera espejo. Aquellos a quienes los nazis consideraban dignos de muerte, merecen una nueva vida en su tierra histórica. ¿Es posible convertirse en judío si no hay antecedentes familiares? Sí, existe ese camino, que se llama Giur, pero no es solo una declaración de fe, es un cambio completo de identidad. Hay que estudiar durante años hebreo, historia y religión. Luego, enfrentar un tribunal de rabinos que decidirá si estás preparado. Para los hombres, la circuncisión es obligatoria. Es un proceso complejo y largo que pocos completan. Volver a la tierra de los antepasados suena como un final feliz tras un largo viaje. Pero la historia también nos muestra casos en los que ese regreso fue forzado y la patria no recibió a millones de sus antiguos ciudadanos con abrazos, sino con campos de filtración. Sí, la historia recuerda casos en los que las personas fueron regresadas a su hogar de manera forzada. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa quedaron millones de ciudadanos soviéticos, prisioneros de guerra, personas forzadas a trabajar, colaboradores y simplemente refugiados, y muchos de ellos no tenían ninguna prisa por volver a su patria. Fue entonces cuando el gobierno soviético lanzó una operación que los historiadores occidentales llamaron Kilgol. Este es un término naval antiguo. Kilgol se refiere a un castigo cruel que consistía en arrastrar a un marinero culpable atado con una cuerda bajo la quilla del barco. Sobrevivían muy pocos. El nombre resultó ser profético. La Unión Soviética necesitaba mano de obra para reconstruir su economía devastada. Decidió recuperar no solo a sus propios ciudadanos, sino a todos aquellos que pudiera alcanzar, antiguos súbditos del Imperio Ruso, emigrantes blancos e incluso a sus hijos, quienes habían nacido en el extranjero y nunca habían visto esa patria. Y lo más aterrador, los aliados occidentales colaboraban activamente en esto. Primero,
no querían dañar las frágiles relaciones diplomáticas con Moscú. Y segundo, entendían con cinismo lo costoso que les resultaba mantener a millones de personas en campos de refugiados. Era más sencillo devolverlos. 4 millones de personas fueron transportadas en trenes y camiones de vuelta a su hogar. Pero la patria no los recibió con abrazos, sino con campos de filtración y una posterior redistribución. Para muchos, ese regreso fue un boleto de ida al Gulag o al paredón. La imposibilidad de trabajar legalmente, la negativa a alquilar una vivienda, las puertas cerradas de los bancos, la prohibición de comprar una tarjeta SIM. Todo esto no es una pesadilla, sino la realidad que enfrentan las personas apátridas. Se les llama así, apátridas, del griego apolis, que significa sin ciudad, sin estado. Son personas invisibles, que han quedado fuera del sistema. Oficialmente, se calcula que hay 4,5 millones, pero en realidad son mucho más. Existen físicamente, pero no figuran en ningún registro. En Kuwait y países vecinos vive un grupo de personas conocidas como bedunes. No deben confundirse con los beduinos. Bedún proviene del árabe bidún jinsiya, que significa sin ciudadanía. Son descendientes de nómadas del desierto que, a mediados del siglo XX, cuando se trazaban nuevas fronteras, no alcanzaron o simplemente no quisieron tramitar la ciudadanía kuwaití. Durante décadas, vivieron en su propio país como fantasmas. Luego, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos idearon, como creían, una solución elegante. En lugar de otorgarles la ciudadanía a los bedunes, comenzaron a comprar para ellos pasaportes de las Comoras, un país africano pobre. Después, los deportaron a esa supuesta patria, a la que nunca habían ido en su vida. Pero a veces, la falta de ciudadanía genera paradojas sorprendentes. Tras la disolución de la Unión Soviética, Letonia y Estonia enfrentaron el problema de cientos de miles de habitantes de habla rusa y encontraron una solución única: el pasaporte de no ciudadano. En inglés, este documento se llama pasaporte de extranjero, como si su portador hubiera llegado de otro planeta. Dentro del país, otorgaba menos derechos que un pasaporte común de ciudadano, pero con él se podía viajar libremente, tanto por el espacio Schengen como por Rusia, algo que los pasaportes nacionales de esos países no permitían. Era un boleto para 2 mundos al mismo tiempo. Hoy, para que estas historias sean menos frecuentes, el derecho internacional ha cambiado. Los países donde predomina el derecho de sangre están ahora obligados a emitir pasaportes a quienes nacen en su territorio por derecho de suelo. Si no, corren el riesgo de quedar apátridas, una salvaguarda para evitar quedar fuera del sistema. La idea de un documento que trascendiera las fronteras nacionales inquietó las mentes durante todo el siglo XX. Incluso llevó a la creación del pasaporte del ciudadano del mundo. Este es un documento real de 42 páginas, con espacios para visas y sellos. Fue ideado por Harry Davis, un piloto y actor estadounidense que, en 1948, renunció a la ciudadanía de los Estados Unidos y se proclamó el primer ciudadano del mundo en la historia. Un gesto noble, pero lamentablemente casi inútil. Solo 6 países reconocen este pasaporte, como Zambia o Tanzania. Pero en la historia existió un pasaporte que no emitía un Estado nacional, sino una organización internacional, y que fue aceptado por 50 países. Surgió hace más de 100 años, y su inventor fue, posiblemente, el hombre más noble del siglo XX, el explorador polar, científico y humanista noruego, Fridtjof Nansen. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió de manera irreversible. 2 grandes imperios desaparecieron de inmediato, el ruso y el otomano. Europa se llenó de millones de refugiados con documentos de países que ya no existían en el mapa. Eran apátridas. Entonces, Fridtjof Nansen, aprovechando su enorme prestigio,
convenció a la Liga de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, de emitir a estas personas un documento propio. Se llamó Pasaporte Nansen. Los primeros en recibirlo fueron emigrantes rusos, entre ellos Ivan Bunin, Vladimir Nabokov, Ilya Repin y Marc Chagall. Esta simple hoja de papel, con foto y el sello de la Liga de las Naciones, les permitió no solo sobrevivir, sino también seguir trabajando y creando, para regalar al mundo sus obras más grandes. Después, el pasaporte Nansen fue entregado a 300.000 armenios que escapaban del genocidio. Para ellos, representó el pase hacia una nueva vida. La historia de Nansen demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede mostrar compasión. Y para conectar con ese legado, para cerrar nuestro viaje, nos dirigimos hacia un lugar sin estados, sin fronteras ni pasaportes, hacia el único continente así en el planeta. Para llegar al único continente sin países ni fronteras. Sí, amigos, después de 2 años y medio desde nuestro episodio sobre el Polo Norte, finalmente hemos llegado a la Antártida. Aquí no hay guardias fronterizos, ni consulados, ni banderas que dividan los campos de hielo en nuestros y suyos. Y es justo aquí, frente a una montaña que lleva el nombre de Fridtjof Nansen, el hombre que rescató a personas sin nacionalidad, donde quiero hacer un balance. Toda esta larga investigación, todas esas historias sobre espías, faraones, impuestos y loterías, nos llevaron a una conclusión sencilla, pero no tan obvia. No existen pasaportes buenos o malos. Existe un derecho internacional complejo y astuto, y una enorme inercia histórica. La fuerza de tu documento no refleja la democracia de tu país, ni indica su riqueza o seguridad. Es simplemente el resultado de cientos de apretones de manos diplomáticos, acuerdos económicos y viejas rencillas. Un sistema que parece inquebrantable, en realidad es solo un hábito grande, global, pero al fin y al cabo, un hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Y ya están cambiando, justo ante nuestros ojos. El mundo se vuelve cada vez más global, y los nómadas hoy en día no son tanto los beduinos en el desierto, sino los nómadas digitales, que trabajan desde cualquier lugar del planeta. Programadores, diseñadores, escritores que solo necesitan una laptop y una buena conexión a Internet para vivir. Su identidad está cada vez menos ligada al lugar de nacimiento y más al estilo de vida, a la profesión, a una comunidad global. Y quién sabe a dónde nos llevará esto. Tal vez no lleguemos a un gobierno mundial, ni a una ciudadanía única, pero puedo imaginar algo parecido a un pasaporte de Apple, o un pasaporte de Yandex. Un documento que confirme tu reputación no dentro de un país, sino en un enorme ecosistema digital global. Y podría ser que para rentar un departamento en Singapur o para obtener un crédito en Berlín, tu calificación en ese sistema sea más importante que el águila en la portada de tu pasaporte nacional. Comenzamos nuestro viaje con la metáfora del tren, con el boleto que cada uno de nosotros recibe al nacer. Vimos cómo aparecieron estos boletos, por qué algunos otorgan derecho a un lugar en un compartimento, mientras que otros solo permiten subir al techo del vagón. Entendimos que las reglas de este juego son complejas, confusas y muchas veces injustas. Pero lo más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros eligió su boleto. Simplemente nos tocó. Así que no hay que juzgar a una persona por el color del boleto que le tocó en la lotería principal de su vida,